Bueno, muchas gracias, ministro, por estar acá. Yo comparto, me sumo a la preocupación de la diputada Neira, porque la verdad es que teníamos toda la expectativa de que hubiera ronda de ministros. Creo que hace la calidad institucional de un distrito, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, poder cotejar con cada ministro responsable de su área cuáles son las prioridades según las cuales se van o no a erogar gastos en áreas de servicios sociales y también en áreas de desarrollo económico. Nos parece que es clave tener la presencia de los ministros en la legislatura, como también sería importante que esta exposición se haga junto a la apertura por programa y por inciso de cada área, porque yo estoy acá viendo números grandes que después no puedo desagregar y saber cuánto específicamente de lo que usted está trayendo va a ir a infraestructura escolar, cuánto exactamente de lo que usted está trayendo va a ir a programas específicos que nos parecen importantes de los servicios sociales de la ciudad, cuánto va a ir a determinadas obras que nos parecen fundamentales. Entonces, todo se termina convirtiendo en un gran simulacro donde usted hace que nos explica, y nosotros hacemos que le entendemos, pero en definitiva no estamos hablando de cuánto se va a gastar en los gastos más importantes que tienen los porteños por delante. Y está muy bien, sí creo que usted hizo bien en circunscribir su presentación a 15 años de gobierno, 15 años de gobierno que se cumplen este año, que ustedes tienen desde el año 2007, en el cual llegaron a la Ciudad de Buenos Aires. Un presupuesto que hoy es de 2 billones de pesos, lo que estamos votando para el año que viene, lo que estamos discutiendo, que equivalen a 14.500 millones de dólares. Y yo diría que si tuviéramos que ponerle un título al desempeño, a la pendiente que se desarrolló a partir de la llegada de ustedes al gobierno, diríamos que los ciudadanos tenemos menos derechos y mayores obligaciones. Es decir, que se traducen en mayores recursos para el gobierno que ustedes administran. ¿Por qué digo esto? Porque desde 2007 hasta acá tenemos una presión tributaria, que se le ha dicho hasta el propio Gerardo Morales el día de ayer, el presidente de la Unión Cívica Radical, acá hay correligionarios que lo podrán cotejar, han dicho que la presión tributaria en la Ciudad de Buenos Aires de 2007 hasta acá creció un 53%. 53%. Tenemos un Estado un 53% más grande. Y no tenemos un 53% más de escuelas, un 53% más de hospitales, salarios un 53% más grandes en términos reales para el personal de la administración pública, para los enfermeros, para los docentes. Todo lo contrario. Presión tributaria que además creció en gran medida, como usted mismo lo expuso en el gráfico que vimos recién, en un 70% gracias a los ingresos brutos. Impuesto que va sobre el consumo y sobre la producción, que castiga. Yo comparto ese argumento que el ingreso bruto castiga específicamente o grava específicamente a la producción y al consumo. Por ese motivo me parece que debería reverse esta situación, porque la ciudad además tiene la tasa promedio más alta del país. Es la jurisdicción que más alta tasa de ingreso bruto cobra de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. Ni que decir que está por encima de la media nacional, por supuesto. Como está por encima de la media, como es la más alta del país, está muy por encima de la media nacional. Entonces, es otro caso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Mientras a nivel nacional dicen, me gustaría que dialogue usted con el diputado Tetaz, con el diputado Laspina y les cuente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, porque evidentemente o está mal lo que se dice en el Congreso de la Nación o está mal lo que está pasando acá en la ciudad. O tal vez las dos cosas. Yo pienso que las dos cosas están mal. Diría también, usted planteó como una exención positiva en los ingresos brutos que los profesionales liberales no paguen ingresos brutos. Yo creo que es correcto, está bien que los profesionales no paguen ingresos brutos, pero los monotributistas sí pagan. O sea, el porcentaje más alto, más acaudalado de la población, que es el que puede tener una profesión, que el que puede terminar un estudio universitario, no paga ingresos brutos, y un monotributista, alguien que no llegó a recibirse en la Ciudad de Buenos Aires, sí paga ingresos brutos. Esto me parece que merece una revisión, un estudio, porque es claramente regresivo. Después, con el impuesto a las tarjetas de crédito, no sé si usted sabe, la semana que viene tendremos una sesión especial para debatir esto en el recinto, algo que hemos consensuado en un momento donde dicen que la grieta todo lo impide. Distintos partidos
distintos bloques de la oposición hemos consensuado en que este es un impuesto francamente regresivo que grava el consumo, que paga 1,7 millones de porteños, que 6 veces, además no se traduce en mejoras para la ciudadanía, porque 6 veces lo que el Estado está gastando hoy en infraestructura escolar. O sea, ustedes están recaudando en el impuesto a la tarjeta de crédito 6 veces lo que podrían utilizar para resolver y que no haya tomas en las escuelas, porque no habría motivos para tomar ninguna escuela ni para protestar si las escuelas estuvieran en condiciones. 6 veces recaudan con el impuesto a la tarjeta. Ahí tiene la llave para destrabar el conflicto educativo. Diría, luego, además, bueno, que es equivalente al presupuesto de Quilmes. O sea, esta es la asimetría en la que se vive la Ciudad de Buenos Aires. Un pequeño impuestito a la tarjeta de crédito es lo que anualmente tiene para disponer un intendente de la provincia de Buenos Aires. Es así de asimétrica es la realidad de la Argentina. Quiero decir que hay formas alternativas de recaudar, menos regresivas. A mí me parece desconcertante que la tasa más alta, que la escala más alta del impuesto inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires sea una propiedad de 1.200.000 pesos. No se puede pensar, o sea, ¿cuántas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires cuestan 1.200.000 pesos? Yo creo que francamente muy pocas. Por eso es tan caro acceder al mercado de la vivienda. Si ustedes pasaran las escalas que tienen para cobrar los impuestos a lo que tienen que cobrar las inmobiliarias para vender una propiedad, seguramente todos los porteños tendríamos una vivienda. Me parece que sería momento de repensar esas escalas y que el impuesto inmobiliario y que los grandes propietarios de terrenos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires contribuyan un poco más. Me parece mejor que lo contribuyan ellos, a que lo contribuyan los monotributistas o que lo contribuyan los comerciantes o que lo contribuyan los que consumen con cuotas en tarjeta de crédito un electrodoméstico. Que si yo te tengo que pagar un lavarropas en 12 cuotas es porque mis ingresos no son tan grandes. Y sin embargo a él sí le cobran impuestos y al que tiene una propiedad valuada en más de 1.200.000 pesos le cobran moneditas. Entonces, diría, me parece que esta idea de mayores obligaciones y menores derechos aplica a toda la gestión. Porque si yo veo estos 15 años, donde usted se ha parado para realizar este balance, ha habido un 70% de ajuste real en infraestructura escolar. O sea, si el Estado, cuando llegó Macri, gastaba 100 en arreglar escuelas, hoy gasta 30 en arreglar escuelas. Me parece que es elocuente este dato con respecto a cuando ustedes después dicen abran las escuelas. ¿Qué escuelas? Las que ustedes nos mantuvieron durante estos 15 años. Después, bueno, cuando hablamos además de que no se garantiza el principio constitucional de que garantizar la escolaridad desde los 45 días. Eso está en la Constitución de la ciudad. Y sabemos todos que no hay vacantes para garantizar esto. Y el Estado no está construyendo esas obras. Al día de hoy, por ejemplo, ministro, usted lo debe saber, la infraestructura escolar se encuentra subejecutada. Solamente se ha ejecutado un 34% del presupuesto de infraestructura escolar. Al día de hoy, con el conflicto educativo en puertas. Después, estos 2 billones de pesos se van a traducir en mejores prestaciones. Por ejemplo, ¿hay obras de subte? ¿Hay obras para ampliar el subte que se ampliaba hasta que ustedes llegaron en el 2007? No, no hay obras de subte. ¿Hay obras de Metrobús? Tampoco hay obras de Metrobús para el año que viene, porque nos dicen que estamos en contra de Metrobús, a favor del subte. No, no hay ninguna de las dos cosas, ni chicha ni limonada. Cultura retrocede a términos históricos. En trabajo, todavía estamos, y me parece que usted, entre otras personas que constituyen el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de esto. Además del ministro Justi, que es el ministro de Subdesarrollo Económico. 18.000 puestos de trabajo abajo respecto a cómo estábamos en la pandemia. Casi todas las jurisdicciones de la Argentina han salido adelante y hoy tienen más empleos que los que se perdieron durante la pandemia. Todavía estamos 18.000 empleos abajo de los que teníamos en 2019. Luego, bueno, no se cumple, por ejemplo, la Ley de Ciencia y Tecnología. Yo digo, usted hablaba de los sectores estratégicos. Desde el año 2007, también este año se cumplen 15 años de la sanción de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, que debería exigirle a la administración gastar el 1% del presupuesto en investigación y desarrollo. Nunca se cumplió. Dudo si se reglamentó, pero seguramente nunca se cumplió, porque hasta el día de hoy en el presupuesto no integra esto. Yo diría, qué invertidos tenemos las prioridades en un Estado donde, eso sí, el gasto va
a publicidad y propaganda. El año que viene, año de campaña, solamente este año le diría, ministro, vea esto, 21 millones de pesos por día gasta el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en publicidad y propaganda del jefe de gobierno para decirnos que la recaudación no para, alfombrar todo el país, que veamos hasta los partidos de fútbol de la Argentina en Estados Unidos amistosos y veamos ahí las pantallas LED gigantes de la Ciudad de Buenos Aires. 21 millones por día gastamos en publicidad y propaganda y solo 5 millones por día en infraestructura escolar. Partida en la cual, publicidad y propaganda, la ciudad gasta 13 veces más que la nación en relación a sus habitantes. La ciudad de Buenos Aires gasta 13 veces más por habitante en publicidad y propaganda que la nación, que el Estado Nacional. Bueno, creo que esto es francamente elocuente cuando hablamos de menos derechos para los ciudadanos y mayores obligaciones. Y un Estado cada vez más ineficiente y que gasta peor. Muchas gracias. Gracias, diputado. Lo que voy a pedir que